62. Temblaban al rozar el frío borde metálico del buzón. El leve crujido de la bisagra cortaba el aire húmedo de la tarde. Karen respiraba con dificultad. Una gota de sudor le corría por la espalda al hundir la mano más profundamente, y los sobres robados crujieron contra su palma. Los bordes del papel se le clavaron en la piel, una punzada de escalofrío, similar a la que se le apretaba en el pecho. No oyó el suave crujido de pasos sobre la grava tras ella, al menos al principio. La ráfaga prohibida la consumía, una corriente oscura que corría por sus venas. Sus labios se entreabrieron al exhalar un suspiro tembloroso y triunfal. Era intocable, una sombra que se deslizaba por la monotonía de la vida suburbana. Los secretos de su vecino ahora eran suyos para devorar. Los sobres eran un tesoro. Facturas, cartas, una postal con una palmera de unas vacaciones lejanas que jamás tomaría. Cada uno era un vistazo a vidas que nunca viviría, una rebelión contra la asfixiante monotonía de Meadowbrook Lane. Karen siempre había sido la observadora, la que notaba el parpadeo de las cortinas, o cómo la cojera del señor Henderson empeoraba bajo la lluvia. Pero esto era diferente. Esto era poder. Sus dedos se apretaron sobre el papel, sus uñas clavando medias lunas en la pulpa mientras imaginaba el peso de su contenido. Un aviso de hipoteca atrasada, una carta de amor agria, una factura médica que insinuaba algo terrible. No los abrió, todavía no. La anticipación era más dulce que la revelación. Entonces llegó la voz, baja y suave, cortando su confusión como una cuchilla. ¿Buscas algo?, preguntó, destilando una silenciosa amenaza. El corazón de Karen latía con fuerza contra sus costillas. Su cuerpo se sacudió al girar. Los sobres se le escaparon de las manos y se esparcieron por el pavimento agrietado. Allí estaba ella, su vecina, alta, serena, con un destello peligroso en sus ojos oscuros, algo que Karen no podía identificar. Los labios de la mujer se curvaron levemente, una sonrisa depredadora, y la bravura con herida de Karen se encendió como una brasa moribunda. «Ocúpate de tus asuntos», petó, con voz aguda, desafiante, pero temblorosa. Las palabras sonaron huecas incluso al salir de su boca. La rabieta de una niña ante la tormenta. La vecina no se inmutó, metió la mano en el bolsillo, lenta y deliberadamente, y el mundo de Karen se tambaleó cuando la mujer sacó una delgada cartera de cuero. Se abrió con un gesto experto, revelando una placa brillante, del FBI. El aire se densificó, sofocante, mientras la bravuconería de Karen se convertía en cenizas. «Te sugiero que dejes de manipular propiedad federal», dijo la agente con un tono firme e inflexible, cada palabra como un grillete que se cerraba de golpe. «O podemos terminar esta conversación en el centro». A Karen se le doblaron las rodillas, el correo robado olvidado a sus pies, mientras la tranquila fachada del barrio comenzaba a resquebrajarse. Al instante se prolongó, pesado y eléctrico. El silencio entre ellas se tensó como un alambre a punto de romperse. Los pálidos dedos de Karen se cernían sobre los sobres caídos, con la respiración entrecortada, su mente buscando a toda prisa una salida que no existía. La gente permaneció inmóvil, con la mirada clavada en Karen. Una silenciosa tormenta se gestaba bajo su sereno exterior. La calle suburbana, con sus jardines bien cuidados y casas color pastel, parecía contener la respiración. El zumbido distante de una cortadora de césped era el único sonido que se atrevía a interrumpir. Karen entreabrió los labios, balbuceando una excusa. Solo estaba comprobando si había una confusión, pero se apagó cuando la gente entrecerró los ojos, retándola a hablar. Entonces, con una torpe sacudida, Karen se tambaleó hacia atrás. Sus talones se engancharon en la acera. Los sobres yacían abandonados, con los bordes ondeando con la suave brisa, mientras ella se retiraba hacia su casa al otro lado de la calle. La gente no se movió, no la persiguió, solo observaba, su presencia como una sombra amenazante que engulló a Karen por completo. La puerta de la impecable casa colonial de Karen se cerró de golpe tras ella, el sonido resonando como un disparo en el cielo. Dentro,
Apoyó la espalda contra la madera, con el pecho agitado, sus dedos arañando las cortinas de encaje mientras miraba hacia afuera. La gente seguía allí, inclinándose con gracia para recoger el cofreo, disperso, con movimientos deliberados, casi sensuales en su precisión. A Karen se le revolvió el estómago, un nudo de miedo y fascinación, que no podía desenredar. Se quedó allí, paralizada contra la puerta, hasta que la gente se enderezó, metiendo los sobres bajo su brazo. La mujer miró hacia la casa de Karen, sus ojos clavados en la rendija de las cortinas, durante un instante, una eternidad, antes de darse la vuelta y regresar a su casa. El clic de la puerta principal al cerrarse fue una caída de guillotina, cortando el hilo del coraje de Karen. Se deslizó al suelo, con las rodillas encogidas y la respiración entrecortada. La emoción robada se había esfumado, reemplazada por un miedo frío y creciente que se instaló en sus huesos. La primera semana después del enfrentamiento fue un estudio de evasión. Karen mantuvo las persianas cerradas, la puerta principal con llave y el coche aparcado en el garaje. En lugar de en la entrada, un cambio con respecto a su costumbre de dejarlo fuera. Para señalar su presencia, se dijo a sí misma que era temporal. Un cambio. Necesitaba recomponerse, pero la verdad la atormentaba, se estaba escondiendo. El ritmo del vecindario continuaba sin ella, el arrastrar diario de las Henderson al buzón, los ladridos del perro de los Thompson al camión de reparto, pero se sentía extraño, incompleto, como una canción a la que le falta una nota. Lo observaba todo desde la rendija, entre las cortinas, con los dedos crispados por la urgencia de salir, de recuperar su lugar, pero la sombra de Nia se cernía demasiado sobre ella, su casa, un centinela silencioso al otro lado de la calle. Nia. Ese era su nombre, según había descubierto Karen, escuchado en una conversación fugaz entre la Sir Cyril Henderson y el Carter. Se había mudado 6 semanas antes. Su llegada estuvo marcada por un solo camión de mudanzas y una eficiencia silenciosa que la inquietó. Nada de guisos de bienvenida, nada de barbacoas en el barrio, solo una mujer que mantenía el césped cortado y las persianas medio bajadas. Karen la había catalogado como distante, quizás solitaria, un blanco perfecto para su pequeño juego. Ahora veía la verdad, Nia no era una presa, era la cazadora. Los días de Karen se desdibujaban en una neblina de paranoia. Dejó de regar sus begonias, dejando que sus pétalos, rosados, se marchitaran bajo el sol implacable. Evitaba el buzón por completo, dejando que sus propias facturas se acumularan sin reclamar. La idea de volver a tocar esa caja metálica la recorrió con un escalofrío, un recuerdo visceral de la voz de Nia, su placa, sus ojos. El sueño llegaba a trompicones, interrumpido por sueños de esposas y sombras en su puerta. Se despertaba, empapada en sudor, y se tambaleaba hacia la ventana, asomándose para ver si la luz del porche de Nia estaba encendida. Siempre lo estaba, un resplandor ámbar constante que se burlaba de ella. El quinto día, el aislamiento era insoportable. Karen paseaba por su sala de estar, la madera crujiendo bajo sus pies descalzos, su reflejo parpadeando en las fotos enmarcadas de la repisa. Su esposo, Tom, la miraba desde una foto de hacía una década, sonriendo, ajeno a todo, antes de que el divorcio marcara su vida en un antes y un después. Los niños también se habían ido a la universidad, dejándola sola en esa casa demasiado grande con sus habitaciones demasiado silenciosas. Había empezado con el correo hacía meses, una pequeña rebelión contra el vacío, una forma de sentirse conectada. No se trataba de secretos, en realidad no se trataba del acto, del riesgo de la prueba de que aún existía. Pero Nia había cambiado las reglas. Al octavo día, Karen se derrumbó. Las paredes de su casa se sentían como si se le cerraran encima, el aire viciado por su propio miedo. Necesitaba salir, se duchó por primera vez en días. El agua caliente quemó la mugre de su exilio autoimpuesto. Se vistió con cuidado, vaqueros, una blusa blanca impecable, un cardigan para suavizar los bordes, armándose de normalidad.
Las llaves del coche tintinearon en su mano al entrar en el garaje. Con el pulso acelerado, iría al supermercado, compraría algo trivial, leche, pan, cualquier cosa que demostrara que no era prisionera de su propia vida. La puerta del garaje se abrió con un ruido sordo y la luz del sol entró a raudales, cegándola por un instante. Entrecerró los ojos, sacando el coche con cuidado, sus ojos se dirigieron a la casa de Nia. La luz del porche estaba apagada, las ventanas oscuras. Un alivio la invadió, fugaz pero dulce. Salió a la calle, el zumbido del motor como un salvavidas, y miró por el retrovisor. Nada, nadie, era libre. El supermercado estaba a 1,5 kilómetros de distancia. Un edificio bajo de ladrillo flanqueado por un aparcamiento salpicado de minivans y sedanes. Karen aparcó cerca de la entrada, con las manos aún agarradas al volante mientras estabilizaba la respiración. Dentro, las luces fluorescentes zumbaban. El aire era fresco y antiséptico. Agarró una cesta y recorrió los pasillos sin rumbo, metiendo una hogaza de pan, un cartón de huevos, una bolsa de manzanas. Cosas normales, cosas seguras. Se detuvo junto a las revistas, hojeando una portada satinada sin leerla, con la mente aún al otro lado de la calle, reproduciendo la voz de Karen. Se estremeció, casi dejando caer la cesta. Soshea, Henderson estaba detrás de ella, su frágil figura envuelta en un chal floral, sus ojos azules acuosos mirándola con preocupación. No te he visto por aquí últimamente, dijo la anciana, con la voz fina pero cálida. ¿Todo bien? Karen forzó una sonrisa, con los labios apretados. Bien, solo. Ocupada, ya sabes cómo es. Sarah Henderson asintió, poco convencida, con sus dedos nudosos agarrando un talonario de cupones. Bueno, cuídate, esa mujer nueva, Nia, ha estado preguntando por ti. Las palabras fueron como un puñetazo. La sonrisa de Karen se quebró. Se le hizo un nudo en la garganta. Pregunta. Solo si estabas bien. Dijo que te vio tropezar el otro día, y que quería ver cómo estabas. La Sarandarizen rió entre dientes, ajena a la tormenta que se avecinaba en el pecho de Karen. Qué amable de su parte. ¿No crees? Karen murmuró algo. Gracias, una despedida, y se dio la vuelta, con la cesta temblando en la mano. Nia la había notado tropezar. Nia la observaba, la observaba. El supermercado se sentía más pequeño, las paredes se le apretaban de nuevo. Pagó aturdida. La charla de la cajera un zumbido lejano, y se apresuró a volver a su coche. El camino a casa fue borroso, sus ojos se dirigieron a los retrovisores, casi esperando que la sombra de Nia se materializara. Cuando entró en el garaje, el porche de Nia, la luz se encendió de nuevo. La segunda semana fue peor. El breve sabor de libertad de Karen había fracasado, avivando su paranoia hasta convertirla en un incendio forestal. Las palabras de las Henderson daban vueltas en su mente. Nia preguntando, Nia observando, y cada crujido de la casa se convertía en un paso. Cada sombra en una amenaza. Dejó de dormir por completo. Pasaba las noches encorvada en el sofá, con una taza de café frío, la televisión parpadeando, sin oír anuncios, sin sonido que no veía. Los sobres también la atormentaban. Su ausencia un vacío que no podía llenar. Los había perdido la partida, y Nia tenía todas las cartas. Y en la 10ª noche, la era pasada, la mencionó, la calle bañada por el paisaje de Neda, sodio de las farolas. Karen estaba de pie junto a su ventana, con las cortinas apenas abiertas, cuando Nia salió de su casa. Llevaba vaqueros oscuros y una chaqueta, y sus movimientos eran fluidos mientras cruzaba el césped hacia el buzón. Karen se quedó sin aliento cuando Nia se detuvo, inclinando ligeramente la cabeza hacia su casa. No podía ver los ojos de Nia, pero los sentía, un peso presionando a través del cristal. Nia se quedó allí, una silueta recortada contra la noche. Luego se dio la vuelta, y regresó al interior. La luz del porche seguía encendida. Karen tampoco durmió esa noche. Para la tercera semana, algo cambió. El miedo no se desvaneció, sino que se intensificó.
Karen estaba cansada de esconderse, cansada de la obra que Nia proyectaba sobre su vida. No había hecho nada malo, en realidad, no. Unos pocos sobres, una peculiaridad inofensiva. Nia no podía demostrar nada, con placa o sin ella. El desafío regresó, una chispa en las cenizas, y Karen lo alimentó. Empezó poco a poco, dejando las persianas subidas durante el día, volviendo a aparcar el coche en la entrada. Incluso saludó a la Sir Anderson una mañana, con una sonrisa frágil en el rostro, desafiando al mundo a que se diera cuenta. Nia se dio cuenta. Era martes. El aire fresco con los primeros indicios del otoño. Karen salió a buscar su correo, su primera ida al buzón desde aquel día. El metal estaba frío bajo sus dedos, la bisagra chirrió al abrirlo. El corazón le latía con fuerza, pero mantuvo la cabeza alta, sus movimientos pausados. Sacó un fajo de folletos y facturas, hojeándolos mientras volvía a casa. Nia estaba allí, apoyada en la barandilla de su porche, con una taza en la mano. El vapor emanaba de ella, reflejando la luz de la mañana. ¿Te sientes valiente?, preguntó, con la misma amenaza en su voz. Karen se quedó paralizada, el correo crujiendo en su mano. Vivo aquí, replicó, con un tono más brusco de lo que pretendía. ¿Puedo revisar mi correo? Los labios de Nia se crisparon, con la sonrisa de depredador de nuevo. Bien por ti, tomó un sorbo de la taza, sin apartar la mirada de Karen. No te hagas ilusiones. La amenaza seguía ahí, tácita pero clara. El desafío de Karen flaqueó, pero se mantuvo firme, devolviéndole la mirada hasta que Nia se giró y desapareció dentro. La victoria fue pequeña, amarga, pero suya. Las semanas se prolongaron hasta un extraño punto muerto. Karen recuperó partes de su rutina, la jardinería, las compras, un saludo cauteloso a los Thompson. Pero Nia siempre estaba ahí, una presión constante en el borde de su visión. No volvieron a hablar, no directamente, pero sus encuentros fueron un baile de miradas y silencios. Nia cortando el césped mientras Karen regaba sus flores. Nia corriendo mientras Karen descargaba la compra. Cada momento era una prueba, una pregunta. ¿Hasta dónde llegaría Karen? ¿Cuánto tiempo la observaría Nia? Karen empezó a escribir un diario, garabateando sus pensamientos en un cuaderno de espiral que escondía bajo el colchón. Era una liberación, una forma de procesar el miedo y la fascinación. Escribió sobre la placa de Nia, su aplomo, su forma de ver a través de todo. También escribió sobre los sobres, los que había perdido y los que aún ansiaba. Escribir la consolidó, le dio control pero también alimentó su obsesión. Nia ya no era solo una vecina, era un enigma, un desafío, un espejo que reflejaba la propia desintegración de Karen. Una noche, mientras el crepúsculo tenía el cielo de vetas violáceas, Karen envió algo nuevo. Estaba de nuevo asomada a la ventana. Ya era una costumbre, cuando un sedán negro se detuvo en la entrada de Nia. Dos hombres salieron, con trajes impecables a pesar de la hora, movimientos precisos y decididos. Nia los recibió en la puerta, con expresión indescifrable. Hablaron brevemente, con las cabezas gachas, y luego desaparecieron en el interior. El sedán se quedó allí una hora antes de marcharse, con las luces traseras desapareciendo en la oscuridad. La pluma de Karen voló por la página esa noche. Sus teorías se desbordaron. Asuntos del FBI. Un caso. Una vigilancia. Tal vez Nia no estaba allí. Tal vez Meadowbrook Lane era una tapadera. Un lugar tranquilo donde ocultarse. Pensarlo era un salvavidas. Una forma de reducir la sombra de Nia. Pero no explicaba los ojos, la placa, la forma en que Nia parecía saber. Un mes después del enfrentamiento, Karen volvió a estallar, no por miedo, sino por acción. No podía vivir así, suspendida entre el temor y la rebeldía. Necesitaba respuestas. Esperó hasta la tarde, cuando el coche de Nia ya no estaba, para irse a donde fuera cuando no rondaba la calle. Karen salió sigilosamente, con el pulso acelerado, y cruzó la calle. El buzón de Nia.
Le temblaban las manos al abrirlo. La bisagra crujió en señal de acusación. Dentro había un solo sobre, blanco, sin dirección. Lo agarró de un tirón, con la respiración entrecortada, y corrió de vuelta a casa. Dentro, lo abrió de golpe, con los dedos torpes por la adrenalina. Una nota doblada se deslizó fuera, con una letra nítida y precisa: yo también te veo. Karen la dejó caer, su jadeo resonó en la habitación silenciosa. La nota seguía allí, una burla, una trampa, una verdad. Se tambaleó hasta la ventana, descorriendo las cortinas de un tirón. Su coche de Nia había vuelto, aparcado en la entrada, con la luz del porche encendida, y allí estaba ella, de pie en el césped, mirando fijamente a la casa de Karen. Sus ojos se encontraron a través del cristal, una corriente de aire se deslizó entre ellos, y Nia sonrió, esa curva lenta y peligrosa. Karen tampoco durmió esa noche. La nota permanecía intacta sobre la mesa de la cocina, un peso insoportable. La tranquila fachada del barrio se había hecho añicos, y ella estaba atrapada entre los escombros, una sombra que ya no era intocable. Nia, mientras tanto, seguía con sus vidas con precisión mecánica. Salía a las 8 y regresaba a las 6 p.m., con su todoterreno entrando y saliendo de la entrada como un reloj. Para el ojo inexperto, era solo una viajera más. Pero Karen ahora lo sabía mejor. Había visto la placa, había sentido su peso en el aire entre ellas. Nia no era una simple oficinista. Era algo más, algo peligroso. Karen pasó horas reconstruyendo las piezas, dándole vueltas a teorías. Policía encubierta, investigadora privada. Tal vez incluso espía. Los sobres ofrecían pistas, pero los quemó en un ataque de pánico, esa primera noche, y las cenizas quedaron esparcidas en el montón de composts de su jardín. Ahora solo tenía recuerdos, y la memoria era algo volúvel. El vecindario no se conformó con dejarlo así. Lycera Fenderson, con su coartada de ornitóloga, se convirtió en la portavoz no oficial, relatando el enfrentamiento a cualquiera que la escuchara. Tenía una placa, te lo aseguro, decía con la voz temblorosa de emoción mientras se inclinaba sobre la cerca hacia la Lycera. Thompson. Karen se puso blanca como una sábana, pensó que se desmayaría allí mismo. Lycera Thompson, una mujer regordeta con afición por el tejido, asintió con sabiduría, mientras sus agujas tintineaban. Siempre supe que Karen metía las narices donde no debía. Se lo merece. Para el miércoles, la historia había cobrado fuerza. Algunos decían que Karen había sido arrestada. Otros juraban que Nia era una agente secreta que buscaba a un asesino en serie. La verdad no importaba. El drama. Karen oía los susurros a través de sus paredes, las llamadas que no contestaba, los mensajes de su club de lectura que dejaba sin leer. ¿Pasó algo con esa nueva mujer? ¿Oí que tuviste un encontronazo? ¿Todo bien? Los ignoró a todos. Su orgullo era un escudo frágil, pero la soledad generaba inquietud, y para el viernes ya no la soportaba. Necesitaba aire, necesitaba ver. Así que salió al anochecer, con la sudadera baja, y tomó el camino más largo alrededor de la manzana, regresando a casa de Nia. El buzón estaba allí, provocándola, su superficie negra brillando bajo la farola. No lo tocó, Dios, no, pero se quedó allí, su aliento empañado por el aire fresco, sus ojos recorriendo la hiedra donde se escondía la cama. Sabía que estaba allí ahora, podía sentir su mirada como un dedo en su columna vertebral. Nia observaba desde su cocina. La señal de la cámara parpadeaba en su portátil. Esperaba que Karen se mantuviera alejada, que se lamiera las heridas en privado. Pero allí estaba, revoloteando como una polilla cerca de la llama. Era casi lamentable, la forma en que estaba allí, atrapada entre el miedo y la fascinación. Nia dio un sorbo a su café, solo, sin azúcar, y consideró su siguiente paso. Arrestar a Karen seguía siendo una opción, pero ahora le parecía insignificante. Un desperdicio de recursos. Ya había presentado una denuncia ante su supervisor, restándole importancia al incidente,
calificándolo de molestia local, pero la infracción la atormentaba. No se trataba solo del correo, se trataba de límites, de confianza. Karen había cruzado la línea, y Nia necesitaba que supiera que no se había olvidado. Karen no siempre había sido así. 12 años atrás, cuando ella y Mark se mudaron a Willow Creek, era diferente, más dulce, más optimista. Compraron la casa soñando con tener hijos, un perro, con todo el paquete suburbano. Ella misma plantó las rosas, con las manos cubiertas de tierra, mientras Mark reía mientras bajaba bolsas de mantillo de la camioneta. Pero los niños nunca llegaron, 2 abortos espontáneos, luego silencio, y el perro murió joven, atropellado por un coche en la carretera principal. Mark se fue a la deriva. Sus trasnochadas en la oficina se extendieron a fines de semana fuera, hasta que la nota y la maleta acabaron con todo. Al principio el vecindario se había unido, con los guisos amontonándose en su encimera, pero la compasión se convirtió en distancia, y Karen se endureció. Podó sus rosas con precisión quirúrgica, se unió a la asociación de propietarios, se convirtió en la guardiana de secretos. ¿Qué hijo había entrado en la universidad? ¿Qué marido bebía demasiado? Era poder, en cierto modo, una moneda que utilizaba para llenar el vacío. El robo de correo empezó con algo pequeño, un año después de que Mark se fuera. La oferta de tarjeta de crédito de un vecino, que sobresalía de una caja, le llamó la atención. La tomó, la destrozó, se dijo a sí misma que era un favor. El robo de identidad era una razón. Una amenaza, después de todo. Pero la euforia la acompañó, una chispa en el entumecimiento. A partir de ahí fue creciendo, cupones, catálogos, una vez una carta de amor del señor Peterson a una mujer que no era su esposa. Nunca los guardaba mucho tiempo, solo lo suficiente para sentir el peso de la vida de otra persona en sus manos. Sin embargo, el correo de Nia era diferente, más pesado, más agudo, un canto de sirena al que no podía resistirse. No era solo curiosidad, era desafío, un dedo medio a la puerta cerrada del otro lado de la calle. Ahora, tras la confrontación, ese desafío se transformó en vergüenza. Evitaba los espejos, temerosa de la mujer que vería, pálida, vacía, una ladrona desenmascarada. Pero la vergüenza no mató el hambre, la alimentó. Empezó a observar a Nia con más atención, anotando las horas en que salía, los paquetes que recibía, ninguna hora, solo un vacío donde solía estar el correo. Compró unos binoculares baratos de la ferretería, y los dejó junto a la ventana, diciéndose a sí misma que era defensa propia. Si Nia era agente, podía ser peligrosa. Karen necesitaba saberlo, necesitaba protegerse. Era mentira, pero una mentira reconfortante. La vida de Nia en Willow Creek era una fachada cuidadosamente construida. El encargo llegó tras un caso complicado en Chicago, un trabajo encubierto que la dejó agotada, su tapadera descubierta y su compañero herido. Había pedido algo más discreto, y la red de fraudes encajaba a la perfección. Poco riesgo, perfil bajo, una oportunidad para respirar. Willow Creek era perfecto sobre el papel. Pequeño, modesto, un lugar donde nadie hacía preguntas. Había alquilado la casa con un alias. Había ocultado su placa y guardado su arma en una caja fuerte en el piso de arriba. La camioneta era su único capricho, un vestigio de su antigua vida, sus ventanas tintadas como escudo contra miradas indiscretas. La interferencia de Karen era un detalle, pero no el otro primero. Nia estaba acostumbrada a que los civiles se interpusieran. Caseros entrometidos, camareros habladores, pero esto le parecía personal. El correo no era aleatorio. Estaba dirigido a un objetivo, una filtración deliberada. Había rizado el nombre de Karen en el sistema, después del primer robo, y el archivo resultante era escaso. Sin antecedentes, solo un divorcio de hacía 5 años y una multa por exceso de velocidad de 1000. Sin teoría, Karen no era nadie, una ama de casa aburrida, con demasiado tiempo, pero Nia sabía que no era así. Nadie robaba correo con tanto fervor. Sabía una historia ahí, una herida, y el entrenamiento de Nia la hacía querer investigar. Pero no lo hizo.
todavía no. El caso de fraude se estaba calentando. Los registros bancarios mostraban un patrón, un nombre que reconoció de un archivo antiguo, y no podía permitirse distracciones. Aún así, Karen seguía en su radar, un destello que no podía ignorar. La cámara seguía activa grabando como un ritual nocturno. La mayoría de las noches, solo atrapaba hojas y algún que otro mapache, pero cuando Karen aparecía con la capucha puesta y los ojos brillantes, era una sacudida. Un recordatorio de que el juego seguía en marcha. 2 semanas después del enfrentamiento, los chismes de Willow Creek volvieron a estallar. Un paquete llegó a la puerta de Nia. No era correo, sino un buzón de mensajería, una simple caja marrón sin remitente. Karen lo vio desde su ventana, con los binoculares empañados por el aliento. Observó a Nia firmar, con la postura rígida, la mirada fija en la casa de Karen. Era una mirada deliberada, un desafío. El pulso de Karen se aceleró, su mente se desbocó. ¿Qué había en la caja? ¿Pruebas? ¿Un arma? Necesitaba saberlo. No se atrevió a acercarse al Bon, de nuevo, pero el paquete la comía. Empezó a preguntar, al principio casualmente. ¿Qué has visto algo raro últimamente? Pero los vecinos se mantuvieron herméticos. Su lealtad se desvió hacia Nia. La Sir Anderson, envalentonada por su papel de testigo, fue más allá. Una mañana, acorraló a Nia con un susurro conspirativo. No es solo una vecina. Nia sonrió, desviando la conversación. Solo estoy aquí para vivir tranquilamente, señora. Pero la semilla ya estaba plantada. Al anochecer, la calle bullía de especulaciones. Karen aprovechó la oportunidad. Si no podía contactar directamente con Nia, usaría el vecindario. Convocó una reunión de emergencia de la Asociación de Propietarios, alegando preocupaciones de seguridad, y se explayó, una desconocida con secretos, una amenaza para su paz. No nombró a Nia, pero la insinuación era clara. La habitación, 10 sillas plegables en el sótano de los Thompson, vibraba de tensión. Algunos asintieron, otros se burlaron, pero todas las miradas se posaron en Nia cuando entró sin invitación. Su presencia como una tormenta silenciosa. «Y he oído que se habla», dijo Nia, con la voz penetrando los murmullos. «Aclarémoslo, estoy aquí para trabajar, no para causar problemas. Si tienen preguntas, pregúntenme ahora». Nadie lo hizo, no directamente, que Karen permaneció en silencio, con las manos apretadas, su plan fracasando. La calma de Nia deshizo sus acusaciones, dejándola sin fuerzas. La reunión terminó con toses incómodas y pies arrastrados, pero el hilo que las unía se tensó, su vibración ahora más fuerte. A fuego lento, un juego de confianza. Pasaron las semanas, el impasse evolucionó, Karen dejó de esconderse. Sus rosas volvieron a cuidarse. Su auto regresó a la entrada. Saludó a Nia una vez, un gesto frágil, y Nia asintió de vuelta, una especie de tregua. Pero la danza continuó. Los binoculares de Karen, la cámara de Nia, miradas intercambiadas como jugadas de ajedrez. El paquete seguía siendo un misterio, su contenido guardado tras el bolso de Nia. Oh, una burla que Karen no pudo resistirse a imaginar. El caso de Nia se cerró discretamente. Un contador local arrestado. La red de fraude desmantelada. Pero ella se quedó y su contrato de arrendamiento se renovó. Los robos de Karen nunca se reanudaron, pero su ansia cambió. Sus ojos seguían a Nia, no en busca de correo, sino de significado. Eran espejos. En cierto modo, el caos de Karen reflejaba el control de Nia. La moderación de Nia reflejaba la necesidad de Karen. Willow Creek se asentó. Sus susurros se desvanecieron, pero entre sus casas, la historia se cocía a fuego lento, esperando la siguiente chispa.